Ustedes tienen todo el derecho de decir, José Daniel, ¿por qué te enojas? Y parece que estoy enojado, y la verdad es que me enoja. Señores, para un extranjero, cuando yo vine a México, sabía que tenía que leerme sobre cada una de las figuras toda la jurisprudencia, principalmente la obligatoria, sin ignorar las tesis aisladas, principalmente de la primera sala. Tenía que leerme la constitución política y las constituciones locales. Tenía que leerme los códigos nacionales de procedimientos penales, los códigos de procedimientos penales de cada uno de los estados. Tenía que leerme los códigos penales y de hecho, cuando viajábamos a cada una de las entidades federativas, conocíamos la Constitución, el Código Procesal, el Código Penal, la Constitución Federal, porque no había código único o Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces, por tanto, lógicamente era utilizar la memoria para aprendernos y poder dar una capacitación del modelo acusatorio, por lo menos desde el 2007 hasta el 2014, tuvimos que aprendernos de memoria los códigos y las constituciones. Hubo una vez en que le pedí al del Poder Judicial que me mandara el proyecto de código de su estado a un estado y cuando llegué estaba conformada el aula de muchos jueces y algunos magistrados. Y cuando se dieron cuenta que yo tenía un código que era un formato o un proyecto todavía había sido superado por otro, se rieron. Y entonces yo les dije, no se preocupen, vamos a enseñar con la Constitución Política del 2008. Y les tuve que enseñar a estos magistrados y jueces que se burlaron de mí, que dominaba más la Constitución Política porque la reforma del 2008 había sido una reforma muy fuerte, porque el proceso penal mexicano nació con una reforma constitucional, como lo decíamos días atrás, y por tanto teníamos que dominar primero las normas constitucionales que con sin el código. Hubiera o no hubiera código, podíamos hablar del modelo y habríamos del proceso con la constitución política. Y en este estado les fui enseñando a estos magistrados y jueces que, repito, se mofaron de mí, que no conocía ni el proyecto de código, ni la constitución política, ni nada. Y dimos unas clases muy buenas con aquellos que quisieron poner atención, porque es cierto que un profesor tiene que prepararse y que es cierto que cuando un profesor es extranjero tiene que conocer y que es cierto que tenemos que estar al día y lógicamente me parece que cometió un error la señorita encargada del instituto de no enviarme el proyecto que existía. Pero México tiene, y cuento esta anécdota porque México tenía ya una reforma del 2008, una larga reforma del 2008 que casi producía una codificación de un modelo acusatorio desde la Constitución, en la que yo, en lo personal, como extranjero, podía enseñar el modelo acusatorio con la Constitución sin necesidad de tener el código en la mano. ¿Por qué digo esto? Porque quería decirlo, México, porque lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es conocer la ley, porque lo mínimo que tenemos que conocer nosotros es luego la Constitución y luego dejarnos de parchar, de hacer parches. Es muy penoso cuando nos damos cuenta de que los jueces de hoy pueden hacer control difuso de legalidad contra todos los reglamentos, cuando los jueces nuestros pueden hacer control difuso de constitucionalidad de todas las leyes, cuando los jueces mexicanos pueden hacer control difuso de convencionalidad de la constitución local y de la constitución federal, y sin embargo lo que hacen es un parche, un machote tonto
en el cual ni siquiera se entiende por qué se hace un control difuso y qué es lo que se quiere aplicar, la ley secundaria o la ley constitucional. Me dolió un día de estos escribir sobre el tema y tuve que hablar de jurisprudencia parche y de legislación parche, cuando en vez de darnos cuenta que no hay norma, en vez de darnos cuenta que esa norma existe, pero que es contraria a la Constitución, tratamos de estirarla para aplicarla y no hacer control difuso, o todavía peor, cuando le encontramos una salida constitucional para aplicar la norma, aunque sea violatoria de derechos humanos. Perdón que he usado la palabra soluciones parche, legislación parche, procedimientos parche, porque la ley tiene que estar tan clara que demos seguridad jurídica a la hora de resolver. Muchas gracias.